Hola, ¿qué tal, estimados alumnos? Yo soy el maestro César Castillejos de Paz y voy a ser su profesor durante este módulo, esta materia que habla sobre Tratado de Cooperación y Paz en el mundo. Y bueno, es un gusto poder darles esta materia porque hablar de los tratados de paz y cooperación es hablar de la paz en el mundo. En 1945, después de dos guerras mundiales y millones de muertos, comienza el proceso de transformación del derecho internacional clásico al derecho internacional contemporáneo. Este último no solo promueve la prohibición general de las guerras y la institucionalización del jus ad bellum, sí, como lo señala la Carta de Naciones Unidas, sino también promueve la solución pacífica de controversias y el mantenimiento de la paz. No obstante, después de 70 años del nacimiento del derecho internacional contemporáneo, todavía la paz, entendida como la ausencia de conflictos, sigue siendo un bien deseado en muchas partes del mundo y la cultura de paz va apareciendo cada vez más una utopía. En este trabajo, esta materia tiene como objetivo elaborar una breve introducción de la cultura de la paz en el derecho internacional público, es decir, en los tratados internacionales, y resaltar su importancia como concepto normativo para preservar la existencia de la humanidad y del planeta. Se dice que la primera guerra de la historia de la humanidad es la Guerra de Somer, la cual tuvo lugar hace más de 4500 años entre las ciudades sumerias de Lagash y Umma, y su duración fue más de un siglo. Eh, y independientemente de que este sea solo un dato histórico, podemos aseverar que el hecho de que exista una infinidad de definiciones sobre la guerra, mientras que generalmente solo uno de la paz, puede darnos algunas luces de la existencia de una construcción cultural de la guerra y asimismo muchos gobiernos tenían y tienen todavía la idea de que para conservar la paz tenemos que estar preparados para la guerra. Sí que reflexionamos sobre cómo generaciones de personas hemos aprendido de memoria nombres de guerras, invasiones, revoluciones y hasta fechas de batalla, parece ser que la historia tal como ha sido y es enseñada en las escuelas es la de la guerra y la violencia. Incluso hoy en día es lastimante y da tristeza esta fascinación por la violencia que no ha variado significativamente. Podemos de saber de inmediato algún acto de violencia o guerra prácticamente en cualquier rincón del mundo. Ver películas sobre guerra, sea una más sangrienta que otra, jugar a la guerra en consola de videojuegos, todo esto parece demostrar que la violencia y la guerra es parte intrínseca de la naturaleza del ser humano. Sin embargo, diversos estudios han demostrado que es científicamente incorrecto decir que la guerra o cualquier otra forma de comportamiento violento esté genéticamente programada en la naturaleza humana. Eso nos lleva a inferir que la guerra es un comportamiento aprendido y por lo tanto la paz también lo puede ser, tal como lo señala la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Salud, la UNESCO, en su constitución señalando lo siguiente: puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, es en la mente del hombre donde debe erigirse los baluartes de la paz. Lamentablemente, a pesar de todos los avances, vivimos hoy en día en una sociedad cuya cultura dominante es la cultura de la guerra, entendida como la militarización y la exaltación de valores militares en cuanto a la resolución de conflictos, resaltando una preparación militar agresiva en la sociedad y alto estatus político para las Fuerzas Armadas, explicando que la existencia de una cultura de guerra se equipara a los gastos militares en el mundo. Em, no obstante, una cultura de guerra no está vinculada solamente al militarismo, sino también a otros factores, los cuales han sido planteados dentro de la UNESCO. Y aquí hay algunas características de la cultura de guerra: imágenes de enemigo, armamentos y ejércitos, gobernación autoritaria, propaganda de información secreta, violencia estructural y física, dominación del hombre, educación para la guerra, explotación de los débiles y del medio ambiente. Y partimos de estas características para plantear a la cultura de la paz
como la contraposición de la cultura de la guerra. Y ante este planteamiento no hay imágenes de enemigos, sino hay armas y no hay propagandas de información secreta. No hay nada de esto, vaya. Es fundamental que consideremos que hay otros elementos que se pueden incluir en la definición de cultura de paz y otros más que aún están por incluirse. En ese sentido, es importante conocer la evolución histórica de la cultura de la paz y cómo se ha ido cristalizando en el derecho internacional público. ¿Y por qué lo digo esto? Eh, por ejemplo, en 1992, el secretario general de la ONU, que era el doctor Boutros Ghali, presentó al Consejo de Seguridad un informe titulado Un programa de paz. Este informe contenía una serie de recomendaciones sobre los medios para fortalecer y hacer más eficiente dentro del marco de la Carta de la ONU y de sus disposiciones la capacidad de la organización en materia de diplomacia preventiva, establecimiento y mantenimiento de la paz. En el 93, el director general de la UNESCO, el doctor Federico Mayor, presentó el documento 142 ex-13 llamado Programa de Acción para promover una cultura de la paz. En el 94, este mismo director crea la Unidad de Programa de Cultural de la Paz bajo su dependencia y en ese mismo año se lleva el primer Foro Internacional de la Cultura de la Paz en Venecia y la reunión consultiva en París, en donde se amplió tanto definición, objetivos y la manera de construir una cultura de la paz. En el 95, la Asamblea General de la ONU, mediante la resolución 50-173, que se llamaba Decenio de las Naciones Unidas para la Educación en la esfera de los derechos humanos hacia una cultura de la paz, expresa su satisfacción por el proyecto transdisciplinario hacia una cultura de la paz. Este proyecto buscaba promover los valores, actitudes, conductas en todos los planos de la sociedad para que se hallen soluciones pacíficas a los problemas. Y al ser un proyecto transdisciplinario, cada sector de la ONU participó activamente en el desarrollo de proyectos innovadores y de actividades que se encargaran de enraizar cultura de la paz. Pasó el 96 y la Asamblea de la ONU eh, habló sobre el tema de la cultura de la paz en el marco de la tercera comisión en cuestiones de derechos humanos. Hubo la resolución 50-101 hablaba sobre la cultura de la paz. En el 97 los Estados miembros de la ONU, mediante la resolución 1997-47, decretaron al año 2000 como Año Internacional de la Cultura de la Paz y en la resolución 5215, Año Internacional de la Cultura de la Paz. En el 98, la Asamblea General, a través de la resolución 5325, proclama el Decenio Internacional por una cultura de paz y no violencia para los niños del mundo, que tuvo una vigencia en el periodo 2001-2010. Me causa risa o me causó esta sonrisa porque son títulos tan bonitos que en la praxis no tenemos absolutamente nada de esto. Pero en el año de 1999, tras 9 meses de negociación, la Asamblea General de la ONU, mediante la resolución A-Res-53-243, adopta la Declaración y Programa de Acción sobre una Cultura de Paz. Y esto es un documento histórico en lo referente a la cultura de paz porque se considera por varios motivos. En primer lugar, porque los Estados miembros de la ONU reconocen a la paz, o sea, reconocen que la paz no solo es la ausencia de conflictos, sino que requiere un proceso positivo, dinámico y participativo en donde se promueven el diálogo y se solucionan conflictos en un espíritu de entendimiento y cooperación mutua. Pero también incluyen que paz es la necesidad de eliminar todas las formas de discriminación e intolerancia. En segundo lugar, se logra conceptualizar el concepto de cultura de la paz y da una infinidad de características de este concepto. Otro del por qué resalta esto es porque dice que la educación en todos los niveles es uno de los medios fundamentales para edificar una cultura de la paz. Y en esta proclama,
no solamente se le da una obligación a los estados en la promoción y fortalecimiento de la cultura de paz, sino que hace extenso esto a los padres, maestros, políticos, periodistas, grupos religiosos, intelectuales, científicos, filósofos, artistas, trabajadores sanitarios, de actividades humanitarias, trabajadores sociales, es decir, todo el que ejerciera función directiva, sea o no gubernamental, tenía este deber tan precioso de enseñar la cultura de la paz. ¿Y por qué? Porque fíjense que lo más interesante es que este proclama promueve el desarme general y completo bajo control internacional estricto y efectivo, teniendo en cuenta las prioridades establecidas y que dice que ya no puede haber territorios para la guerra y además cierra con algo que dice, existe la necesidad de trabajar en pro de una paz justa y duradera en todas las partes del mundo. Y aquí, a partir del año 2000 hasta 2016, con la proclama de la paz para los niños, es decir, en menos de 3 décadas, el concepto de cultura de la paz evoluciona y se cristaliza en el derecho internacional público, teniendo como una de sus particularidades fundamentales su carácter multidimensional para la preservación de la paz y del planeta. El rechazo a una cultura de la guerra y la aspiración por reemplazar eh, la guerra por la paz es una visión crítica y propositiva a la historia de la humanidad. La construcción y el mantenimiento de la paz no debe de ser forzado mediante el armamentismo, sino a través del desarrollo y promoción de una cultura de paz por parte de los estados y de las organizaciones internacionales, pero también de las familias, las escuelas, las universidades, organizaciones comunitarias, de la sociedad civil, medios comunitarios, medios de comunicación y en esta sociedad de redes sociales. Por siglos, la humanidad ha utilizado la guerra y la violencia como medio de solución de controversias, pero Mahatma Gandhi decía que la no violencia es la fuerza más poderosa que hay a disposición de la humanidad. Y Nelson Mandela afirmaba que nuestra mejor arma es la paz. Un servidor está convencido de que nuestra mejor arma para preservar la humanidad y el planeta no solo es la paz y la no violencia, sino también la cultura de la paz. Tal como lo planteaba Francisco Lacayo, es una utopía viable, urgente, necesaria y de nosotros depende convertir esa utopía en realidad. Hasta entonces.